Pues mira, mis hermanos a lo mejor y sí corren peligro y sí corren porque están viviendo en la misma casa de un señor que ya todos conocemos, que ya su nombre ya es chisme nacional. Y bueno, mi gente, en México nuestras cámaras se encontraron a José Emilio Levy, el hijastro de la cantante Ana Bárbara. Sin pelos en la lengua, despotricó nuevamente en contra de la pareja de la reina grupera, pero continúa defendiéndola, aunque su relación no esté muy bien por el momento. Vamos a ver. A ver si entiendo esto, a ver. Dicen, murmuran, comentan y chismean que años atrás Ana Bárbara supuestamente mandó a su propio padre, Don Antero. No tengo idea. Como ya dije, espero que Ana Bárbara no tenga tanto odio en su corazón como para hacerlo. Y si lo tiene, permítanme que yo me voy a mi casa, porque si mando a madre a su papá, a mí me toca después. El joven sigue afirmando que el mayor peligro alrededor de Ana Bárbara es su marido. Pues mira, mis hermanos a lo mejor y sí corren porque están viviendo en la misma casa de un señor que ya todos conocemos, que ya su nombre ya es chisme nacional, se llama Ángel Muñoz y pues, bueno, es algo que a mí me aterra porque en una entrevista yo vi que mi hermano José María se quería suicidar o intentó o algo parecido y es algo que a mí me tiene muy asustado. Aunque Ana Bárbara siempre sale a defender a su pareja contra viento y marea, lo cierto es que tanto la madre de la reina grupera como José Emilio no dejan de afirmar que el hombre es casi un demonio. Ana Bárbara y su mamá tenían una relación increíble, eran uña y mugre, estaban todo el tiempo juntas y ahora verlas distanciadas por un señor, por alguien muy malo, un manipulador, un narcisista, a mí me duele mucho. Eso sí, José Emilio quiere dejar bien claro que sus problemas son con Ángel, no con Ana Bárbara, a quien sigue amando como si fuera su segunda mamá. Me duele mucho, pero me siento afortunado, ¿no? La vida me quitó una madre, pero me dio otra y eso es algo que siempre voy a agradecer, porque jamás voy a olvidar todo lo que Ana Bárbara hizo por mí. Esa es la parte difícil, Raúl, y cuando la gente se separa, los divorcios. Ahora imagínate, como él dice, la vida me quitó una madre, pero siempre se va a acordar lo buena que Ana Bárbara. Pero qué feo ver estas peleas entre familias y todas estas cosas que pasan. Bueno, Raúl, él es joven y me imagino que le toca quedarse en el medio de toda esta controversia que ha habido, que al final... Si Ana Bárbara está contenta, pero hay otra gente alrededor. Claro que está contenta. Bueno, ojalá encontró una pareja, un hombre que la apoya. ¿Y entonces por qué? ¿Porque quieren manejar la vida a ella? Es lo que ella dice, que aparentemente a lo mejor la familia, en el momento que este hombre llegó a su vida, es como que cambió todo. Y a lo mejor hay celos de por medio, a lo mejor... Pero tampoco le pueden quitar. Si ella es feliz con él, ¿por qué le van a cambiar la vida a ella? Bueno, ojalá que él también esté aceptando a la mamá, esté aceptando a la gente que ella tiene. No es que tiene niños pequeños ni nada de eso, estamos hablando. No. Alicia Villarreal rompió el silencio con nuestros amigos de Despierta América, revelando lo que está viviendo con su aún esposo Cruz Martínez. La cantante abrió su corazón como nunca antes, contando lo que pasó horas antes de aquel concierto cuando ella tuvo que hacer la señal de auxilio. Escuchemos. No me imaginé que él reaccionara de esa manera. ¿Cuántas veces no discute uno en casa con el marido o con la esposa y dices a los cuerpos, les gritas, pero no, hay algo que hemos hecho mal porque normalizamos una conducta para, ay, ya, al rato se le pasa, ay, ya, y pasa y esto no es correcto, no está bien. No es un buen ejemplo para los hijos, no es un buen ejemplo para nadie, ni uno cómo se siente, ni uno cómo queda, ni cómo se daña pues todo el entorno y la armonía. Yo salí de la casa sin nada, así que lo único que agarré fue la camioneta de mi hija y me voy a urgencias. Sí fui al hospital, estaba el Ministerio Público y yo hice mi denuncia ahí. Y de ahí pues regresé a casa con los chicos para decirles que se querían ir conmigo porque yo me tenía que ir a trabajar y no podía cancelar. La abuelita consentida lo que está pasando. Así es, Raúl. Y bueno, ella inmediatamente, Raúl, hizo su señal de pidió auxilio y hizo sus declaraciones con la justicia y esto está ya en manos, yo supongo que de la justicia y veremos a ver qué pasa.